uno no puede construir al ras de su lote, por más que sea su propiedad, con escrituras públicas y todo eso, ¿no es cierto? Es su terreno, pero la construcción no puede estar hecha al ras, es decir, al límite, justo en el límite. ¿Por qué? Para evitar justamente este esquema que están viendo de choque de dos edificaciones cuando hay un sismo. Porque las estructuras durante un sismo se mueven. No importa que haya una propiedad, ¿no es cierto? El edificio no sabe eso y se va a mover y va a pasar incluso hacia el otro lado de la propiedad. Ahí ya está exagerado un colapso. Pero cuando se están moviendo, se trasladan algunos centímetros en todas direcciones, porque el sismo hace vibrar la edificación en todas direcciones, sobre todo en las direcciones que son menos rígidas. Ya saben ustedes que la rigidez, ¿qué cosa es? La propiedad del edificio para oponerse, para limitar, para reducir las deformaciones, los desplazamientos, ¿no es cierto? Entonces puede hacer que en dirección hacia el lote colindante, la estructura vibre, la edificación vibre, y esa vibración hace que se desplace y en una forma, pues, aleatoria, los pisos superiores pueden traspasar hacia el otro lado incluso. Por eso es que si sucediese eso, las edificaciones chocarían entre ellas si es que no están retiradas una cantidad suficiente de forma tal que, a pesar de que se muevan, se desplacen, no lleguen a interactuar. Lo que se busca es que no interactúen. Entonces, esa separación sísmica que está normada en el reglamento nos obliga a separarnos cada lote, cada construcción que se vaya a levantar, tiene que retirarse una cierta cantidad. El de la izquierda, en este esquema que estamos viendo, el de la izquierda y derecha, debieron construir de su límite de propiedad hacia adentro una cierta cantidad S que manda el reglamento. Con eso se estima que no debería haber interacción entre las dos edificaciones. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos no retirarnos mucho, el S es el mínimo, lo que podemos hacer también es ponerle más rigidez a la edificación para que ese desplazamiento no sea importante, no se reduzca lo más que se pueda. Pero entonces ya saben, por reglamento hay una distancia que se tiene que separar la edificación del límite de propiedad, llamada la junta sísmica. Cuando se tienen edificaciones y se usan vigas peraltadas, como está hacia la derecha, la deformada es más o menos como se aprecia ahí. Las columnas se sienten empotradas arriba y abajo de cada nivel. Aquí empotrada y acá también, esta columna también se sentirá empotrada acá, por lo tanto su deformación es más o menos de esta manera. Sale con pendiente 0 y llega con pendiente 0 aquí. Y luego esta segunda columna también se siente como trabajando empotrado acá y empotrado aquí, o casi empotrado, tal vez no empotrado al 100%, pero casi empotrado, por lo tanto, con cierta limitación al giro, tanto arriba como abajo, y así sucesivamente, porque las vigas peraltadas le dan bastante rigidez en los extremos a las columnas. En cambio, si al eje de columnas llegasen vigas chatas, las vigas chatas no le dan ninguna rigidez a la columna, porque tiene muy poco peralte, y entonces ese eje de columna se deformaría de esta forma, casi como si fuese una sola columna, sin enterarse de que hay vigas chatas, porque son vigas que casi no aportan rigidez y por lo tanto no afectan la deformada de la columna. Las vigas peraltadas sí aportan rigidez y entonces afectan la deformada de la columna, ¿de acuerdo? Otro tema importante es que cuando tenemos elementos que están sometidos a flexión, un momentito, por favor.
decía, ahora sí, cuando vemos estructuras que no son redundantes, hay que tener mucho cuidado en su estructuración. Por ejemplo, ahí vemos un sistema estructural de una columna que está soportando un tablero o una masa, puede ser un tablero, puede ser cualquier otro elemento con una masa muy importante en la parte superior, y esa columna no tiene redundancia, ya que si falla esa columna, falla el sistema, no hay otra columna que la ayude, ¿no es cierto? Como en los pórticos, cuando tenemos la falla de una columna, si tenemos varios ejes de columnas, pues el resto de ejes de columnas puede asumir lo que deja de soportar la columna fallada. Esa es la idea de redundancia, tener más elementos de los necesarios, de forma tal que si falla un elemento, los demás elementos similares, se entiende, ¿no es cierto? Los demás elementos similares van a poder asumir entre todos lo que deja de soportar el elemento fallido. Y eso es muy importante en columnas, por eso nuestros pórticos tratamos de tener una cantidad de columnas suficientes para tener esa redundancia que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, es una columna que si falla, pues falla todo el sistema, ¿no es cierto? Hay una, eh, hay una vista muy típica de la falla de un viaducto en Japón durante el sismo de Kobe, porque era una especie así como ¿se han visto ustedes la vía del tren eléctrico de la línea 2, ¿no? La que cruza Javier Prado por la altura de Javier, por la avenida Aviación, y que se va hasta San Juan del Lurigancho, por ahí, cruza todo Lima, y básicamente lo hace elevado, pero lo hace elevado pues un sistema de placas o de columnas, de 2 columnas, por lo menos. Aquí es una sola columna, y si esa sola columna falla, pues pasa lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y si falla, básicamente es por eh, en la zona, ¿cuál es la zona más esforzada? Sabemos que es aquí en la base, ¿es cierto? Porque el momento será cero en la parte superior, porque es el extremo libre de la columna, y el momento máximo estará aquí en la base. Entonces, los mayores esfuerzos se darán en la base, y si esa base no está diseñada adecuadamente, pues va a producirse el colapso tal como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, es importante tener elementos, si van a ser uno solo, sin redundancia, que tenga suficiente capacidad para soportar los máximos esfuerzos que se puedan presentar. Ya comentamos también en algún momento que la componente vertical de la aceleración puede ser importante. En balcones, los balcones no se hacen muy extensos, a lo más es 1 metro, 1,5 metros de ancho de un balcón, como para dar un poco de espacio a unas personas que se sienten, pero no se piensa que un balcón sea justamente para otro espacio para un comedor, por ejemplo, ¿no? De 4 metros o algo así, donde se pueda utilizar un área grande para muchas personas. No. ¿Por qué? Porque esa masa que estaría envolado se va a ver afectada por la componente vertical del sismo. Ya lo hemos comentado en la clase anterior. El sismo tiene componentes horizontales y verticales. Entonces, cuando el elemento está envolado, cuanto más grande sea el volado, los esfuerzos van a ser mayores por la fuerza sísmica vertical, y muchas veces puede generar colapso en el lado más extremo, más esforzado, que nuevamente será aquí, ¿no es cierto? Porque el momento serán cero en el extremo y crecerán y será más grande aquí en el apoyo. Y entonces, cuanto más grande sea esto, ya saben que también el momento va al cuadrado de la distancia, la fuerza sísmica, aunque sea no tan grande, pero existe. Si tenemos un volado muy grande, vamos a tener un momento bastante grande que puede hacer daño a la estructura en su zona más esforzada, que repito, es en el apoyo, ¿no es cierto? En el encuentro de este volado con el eje de apoyo. Entonces se pueden emplear, se pueden diseñar, se pueden construir volados, pero que no sean excesivos. Si son excesivos, hay que tener mucho cuidado con la componente vertical del sismo.
Aquí hacia la izquierda tenemos una situación un poco crítica, un poco menos crítica. Si se dan cuenta, la parte crítica es de la componente vertical de un sismo es en los volados. En una estructura que esté apoyada en sus dos extremos, la situación es diferente. Aquí la componente vertical puede generar una fuerza sísmica importante dependiendo de la masa que tengamos aquí, ¿no es cierto? Dependiendo de la masa. Si esa masa es grande, pues obviamente la fuerza sísmica vertical también va a ser importante y eso tiene que ser considerado en el análisis estructural. Esa fuerza sísmica tendría que ser soportada primeramente por el elemento mismo, en este caso la viga, y también por los apoyos. Ahora, si es un elemento, como estamos viendo, un elemento tipo viga, el momento más esforzado por esta carga será el centro, ya que estos son apoyos simples. La sección más esforzada será aquí el centro y aquí podría formarse la rótula plástica, que ya es la falla total de la sección transversal y que generaría el colapso, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tenemos apoyos simples. Una alternativa que siempre se propone, hemos conversado, es que no hacer apoyo simple, porque si tenemos apoyos simples, o sea, rótula aquí, cuando se forme la rótula aquí al centro, esto ya genera el colapso. Si recuerdan los que vieron conmigo el curso de resistencia de materiales 2, algo vimos en el capítulo de cálculo plástico, lo ideal sería tener apoyos empotrados en ambos lados, de forma tal que cuando se da este proceso de la aceleración, se puede formar rótula plástica en la zona más esforzada, y la zona más esforzada ya no es al centro, sino es en los extremos. Entonces se podrían formar rótulas plásticas en los extremos y ahí recién se tendrían las articulaciones o trabajarían con articulaciones, pero todavía no se convierte en mecanismo, porque la viga todavía se sentiría apoyada aquí y apoyada acá, como rótula plástica, pero sigue siendo estable. La carga tendría que seguir aumentando para formar otra rótula plástica, ahora sí al centro, como era el caso original, de articulación, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de mencionarles es que en vez de esta situación de viga con articulación en los extremos, nosotros siempre tratamos de construir vigas con apoyos más rígidos en los extremos, como este. ¿No es cierto? Este tipo de viga es mucho más rígida y tiene mayor capacidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Su diagrama de momento será así. Ya saben que el momento mayor será en los extremos. Este acá, el momento negativo, es mayor que el positivo. Entonces, cuando esta carga aumenta y aumenta, primero tendrá que formarse una rótula plástica aquí y aquí. Pero formando rótulas, estaríamos recién en el caso original de esta situación que se presentaba al inicio, ¿no es cierto? Con rótula, pero aún podemos aumentar más carga, solo que ahora a este momento adicional habría que agregarle momentos ya de esta manera, porque la viga ya se siente solamente arrastrada aquí y podríamos soportar un momento más al centro hasta que se forme la tercera rótula aquí y ahí recién colapsaría, ¿no? Pero para llegar a esta tercera rótula, esta sería la primera y segunda, serían casi simultáneas, si hay simetría, ¿no es cierto? Si no hay simetría, uno será la primera, otra será la segunda, y de todas maneras la tercera rótula sería aquí. En cambio, en este caso original, donde ya se tenía rótulas reales del comienzo, solamente se espera la formación de una rótula para que esto ya sea un mecanismo y colapse. Entonces, es importante, pensando en la componente vertical, siempre tener estructuras más rígidas que van a aguantar más carga. ¿Cuál es el proceso de formación de rótulas plásticas? Por lo general, se ve cuál es el momento más grande, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos este pórtico, fíjense, sometido a una carga horizontal de una fuerza de valor 2B, que valga 2B.
más o menos hemos visto por los métodos simplificados que si es de un solo piso, el punto de inflexión se ubicará a 0.6 de la altura, medido desde la base, ¿no es cierto? Y entonces se diría el diagrama así, como tenemos una distancia de 0.6 h hacia abajo y 0.4 hacia arriba, el momento más grande será siempre este. ¿Y cuánto vale este momento? Si esto es 0.6 h y el cortante es b, porque se va a b a cada columna, ¿no es cierto? Por eso se ha usado 2b, de forma tal que quede una fuerza b, de valor b, en cada columna. Aquí es b y aquí también es b. Y entonces el momento aquí abajo sería b por 0.6 h, y este, al ser mayor que el de arriba, que es solamente 0.4 bh, este es el que llegará primero a ser el momento plástico. ¿Sí? Y entonces se formará la ruptura plástica abajo, pero todavía la estructura puede, así como estamos viendo aquí, con articulaciones aquí y aquí, la estructura todavía es estable. Entonces puede incrementarse un poco más de carga, lo que se llama en vez de aplicar 2B, aplicamos un incremento proporcional. Ya no sería 2B, sino 2 veces delta B, ¿de acuerdo? 2 veces delta B. Y como ahora ya es articulación aquí abajo, ya no hay momento, sabemos que se generaría un momento aquí que valdría un delta B, ¿no es cierto? Por H. Ahora bien, si esto fue MP, en proporción, el de arriba llega a ser 0.67 el momento plástico. Por eso que no llegaba a fallar, no llegaba a formar rótula porque todavía vale más que 0.67 de momento plástico. ¿Cuánto falta en este extremo de la columna, en esta parte superior de la columna de la derecha? ¿Cuánto falta para que fluya, para que llegue MP y se forme la rótula plástica? Si ya vale 0.67 de MP, falta 0.33 MP para que llegue al momento completo MP, ¿no es cierto? Entonces, el momento que se va a formar acá, para que se forme la rótula plástica arriba, el momento arriba valdrá lo siguiente. Como acá se va acá un cortante B a cada columna, mejor dicho, delta de B, ¿no es cierto? Por eso hemos aplicado 2 veces delta de B, un incremento delta B se va a la columna izquierda y un incremento delta de B se va a la columna derecha. El producto de esta fuerza cortante por la altura H dará el momento actuante, que será delta de B por H. Pero eso lo podemos igualar, lo tenemos que igualar a 0.33 MP para que ya se forme la rótula en la parte superior. Esto más esto nos da ya el momento plástico. Y entonces, en ese caso ya se forma un mecanismo, porque tenemos rótula abajo y rótula arriba, rótula abajo y rótula arriba. Esto simplemente se deforma de esta manera y ya colapsa. Ahora bien, hay un tema adicional, que es lo que se llama el efecto P delta, que ya lo hemos comentado en algún momento anterior, pero aquí lo volvemos a presentar. El efecto P delta es trabajar el equilibrio no en la situación indeformada, sino en la situación ya deformada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pórtico como el que está aquí en este ejemplo, lo voy a dibujar aquí nuevamente. Tenemos carga horizontal y carga vertical. ¿No es cierto? Nosotros hacemos nuestras ecuaciones de suma de fuerza, suma de momentos, en esta situación, en la posición que estaba indeformada, aplicamos las cargas y con las mismas dimensiones L y H, L de la viga, H de las columnas, con esas dimensiones nada más, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas, nuestro equilibrio en general. Nuestra sumatoria de fuerzas y nuestra sumatoria de momentos, ¿no es cierto? En el caso de la sumatoria de momentos, ya saben que interesan las distancias. Por ejemplo, si yo tomo un momento en este nudo inferior, la fuerza P vertical que está pasando por aquí producirá un momento igual a P por L, ¿no es cierto? P, que es esta carga P por esta distancia L.
Porque estoy usando la estructura indeformada. Pero si yo sé que tengo cargas verticales y tengo cargas horizontales, yo sé que este pórtico se va a deformar. Y si exageramos un poco para que se pueda ver nada más, la deformación puede ser así. Esta es la altura H. Pero aquí ha habido un desplazamiento lateral, ¿no es cierto?, del pórtico, de la viga sobre todo, y esta distancia la podemos llamar un delta. Entonces, el P ya no va a estar actuando acá, el P va a estar actuando en esta posición. Y cuando hago suma de momentos, el momento de P no es P por L, sino es P por L más delta. ¿Se dan cuenta? El momento que produce esta carga puntual P, si yo la colocaba aquí, es P por L, un momento respecto a este nudo. Pero si la coloco aquí, la distancia ya no es L, sino es L más este desplazamiento que hemos llamado delta. Y se visibiliza acá. Entonces, si se dan cuenta, el momento actuante ya no es P por L, es P por L más P por delta. Si este delta es muy, muy pequeño, el P por delta será bastante despreciable y nosotros lo obviamos, que es lo que hacemos muchas veces. Pero el reglamento, hay algunas situaciones donde no nos permite hacer eso. Y entonces, si el delta es pequeño, pero no muy pequeño, y el P es muy grande, entonces ya se imaginará un P muy grande y un P que no sea tan despreciable, el producto puede ser una carga, digamos, no igual que P por L, pero una carga de momento que no podamos despreciar, que hay que considerarla. Puede ser un 5% de este momento, un 10%, que no es poca cosa. Esto se puede despreciar cuando este P por delta sea pues el 1%, el medio por ciento del momento nominal P por L, el clásico, ¿sí? El momento que se calcula sin efecto P delta. Pero cuando el P por delta, repito, es 5%, 10%, 12%, y es un momento que puede hacer complicarnos la vida si no lo tomamos en cuenta. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Conclusión, el reglamento nos va a decir cuándo hay que hacer esta consideración. Y si se dan cuenta, para hacer todo este cálculo que estoy diciendo acá, ¿qué se necesita? Conocer el delta. Si no, no se puede hacer no se puede aplicar este concepto de efecto P delta. ¿De acuerdo? Hay que calcular el desplazamiento. Y entonces es mucho más complicado que hacer el equilibrio en la situación indeformada. ¿La captan entonces? Ese término adicional P por delta, cuando nosotros hacemos el equilibrio en la situación deformada, el reglamento nos los exige en ciertas condiciones. Y se dan cuenta, no es una pequeñez lo que nos piden, porque para calcular el delta, ese desplazamiento, hay que aplicar varias consideraciones, ¿no? Un ratito, discúlpeme.